Estamos en una guerra, hermanos. Estamos en una guerra, no solo contra el pecado ni contra el mundo, sino también contra la influencia del error a través de todos los medios por los que el enemigo de nuestras almas lo conduce. Y una de las estrategias de guerra muy efectivas que se utilizaba en la Edad Media y en la Edad Antigua era el amedrentamiento. Algunas potencias se caracterizaban con atuendos imponentes como los húsares alados, o se caracterizaban con atemorizantes atuendos como los berserker, y todo esto para infundir desaliento entre los soldados enemigos y así vencerlos con más facilidad. Incluso como lo hacía Goliat, ¿se acuerdan? Lo que estaba haciendo Goliat era una estrategia de guerra. Al mirar ese hombre de casi 3 metros y ponerse a gritar, hermanos, era una estrategia de guerra para infundir temor al ejército enemigo. Y a lo largo de la historia se han utilizado este tipo de estrategias. Algunos se vestían de formas muy extravagantes o imponentes, de manera que causaran temor al ejército enemigo con solo mirarlos. Algunos de ellos, por ejemplo, como los berserkers, se dice que incluso hasta se drogaban y comían algunas especias alucinógenas y empezaban a gritar como locos antes de la batalla y se pintaban todos y se veían como monstruos y hasta saliva les salía por la boca, espuma y gritando y con todo ese estruendo atemorizaban a los enemigos. Otros ejércitos en los momentos previos a la batalla lanzaban grotescos ruidos o estruendorosos ruidos para causar pánico entre los enemigos y así desmoralizarlos y vencerlos fácilmente, porque los que se dedican a estas cosas de las estrategias militares dicen que primero viene la batalla de la mente. Primero se pelea en la mente, se pelea con la mente y después ahora sí ya con las armas, porque esa batalla de mente puede ganar gran terreno al punto que ya cuando se llega a la batalla con las armas, ya el enemigo está prácticamente vencido. Otros ejércitos, por ejemplo, como los turcos, incluso enviaban escuadrones de avanzada a las ciudades que iban a atacar para que estos escuadrones infundieran el miedo entre los habitantes de esa ciudad y que incluso antes de la batalla los habitantes ya estuvieran derrotados. Estos escuadrones de avanzada se vestían de formas imponentes y eran personas imponentes y iban y gritaban y ofendían a las personas y les amenazaban y les decían un montón de cosas para amedrentarlos, al punto que cuando llegara ya todo el ejército, la moral de esa ciudad estuviera derrotada y por los suelos. Y eso, hermanos, era muy efectivo. Y esta es la estrategia bélica, hermanos, que el enemigo de nuestras almas utiliza contra las iglesias en las que no puede sembrar el error y normalizar el pecado abierto y rampante. Sabe que las defensas de las murallas de esa iglesia están fortalecidas en el Señor y en la palabra,
y que los embates de tratar de introducir el pecado no van a dar resultado, entonces lo que hace es que comienza su técnica de amedrentamiento. Y dice, si no logro introducir las tinieblas por medio del pecado normalizado y abierto y rampante, entonces utiliza las otras estrategias de guerra. Pues, dado que las iglesias que procuran andar en obediencia y santificación no son populares, tienden a ser pequeñas. Y ya que no las puede derribar normalizando el pecado y el error, utiliza el amedrentamiento de los paradigmas evangelicales como arma de debilitamiento a estas iglesias. Utiliza estos paradigmas para debilitar la moral de estas congregaciones a fin de que, creyendo estos paradigmas, empiecen a desesperarse, como veíamos en la ocasión anterior, y entonces comiencen a abrir la puerta al mundo para que las tinieblas entren por otra puerta. Las tinieblas allí no entrarán por la puerta del pecado o de la santidad, pero entrarán por la puerta de los números, por la puerta de los paradigmas evangelicales acerca de los números. Así pues, hermanos, vamos a considerar ahora el segundo grupo de paradigmas evangelicales que mencionamos. Y este segundo grupo se refiere a los paradigmas que se relacionan, o más bien, los paradigmas que relacionan a Dios con los números. Los paradigmas que relacionan a Dios con los números. Otro de los paradigmas evangelicales más comunes, los más populares, es aquel que piensa que el número de personas determina el respaldo de Dios en una iglesia. Y hermanos, piénsenlo, pero esto es algo que ya está bien impregnado en la mente, en el evangelicalismo, en nuestro tiempo, y es algo que nosotros muchas veces todavía seguimos portando, seguimos trayendo en nuestras conciencias, y esto empieza también a cargar nuestras conciencias o a liberarlas en determinado caso. Empieza a cargar las conciencias de aquellos que no piensan o no observan que esté creciendo la iglesia, pero empieza a liberar las conciencias de otros que empiezan a ver que los números crecen, aunque no crezcan los cristianos. Porque el meollo de la situación, hermanos, detrás de este paradigma no está en la salvación de las personas, sino en el número. El punto, hermanos, central de estas cosas no es la salvación, sino el número. Y el paradigma más sonado en este sentido, pues, es que el número de personas en una iglesia determina el respaldo de Dios. Y dicen, ¿cuántos son en tu iglesia? No, pues tantos. No, pues no. Dios no ha de estar ahí con ustedes. Dios no ha de respaldarlos a ustedes. Mira, nosotros somos tantos. Dios sí está con nosotros. Y saben, hermanos, el asunto es que se lo creemos. Y saben que es algo todavía peor, que aunque ya hemos oído que esto no es así, sigue afectando nuestras emociones.
Piénsenlo. Porque no es la primera vez que oímos estas cosas. No es la primera vez que ustedes escuchan, hermanos, que los números no determinan la presencia de Dios, el respaldo de Dios en una iglesia. Ya lo habían oído ustedes antes. Pero noten que cuando ustedes son atacados por las personas en quienes reinan estos paradigmas y que los predican, entonces de repente somos, hermanos, somos afectados en las emociones. Y aunque en ese momento digamos, no, pero es que eso no es así, luego nos venimos pensando, bueno, y siempre cuántos seremos, y ya se pone usted a contar, a ver, el hermano fulano, el hermano perengano, y la familia y la esposa del hermano, y no, pues sí, somos poquitos. Porque cuando usted ya se pone a contar, usted ya entró al juego. Ya entró al juego. El enemigo logró sembrar la semilla, logró abrir la puerta para que ese corazón recibiera el mensaje. Y como veíamos en la parte anterior, cuando es sembrada la semilla, entonces se generan las expectativas. Cuando las expectativas se generan, entonces comienza a venir el desaliento. Después del desaliento viene la desesperación. ¿Por qué estamos desalentados muchas veces al ver estas cosas? Porque les dimos crédito. Porque lo creímos. Y muchas veces, hermanos, insisto en esto, muchas veces, aunque se tiene claro que es verdad que el respaldo de Dios no está en los números, sino en las verdaderas conversiones. Es decir, en la salvación verdadera de las personas. No en la cantidad, sino en cuántos genuinamente el Señor ha salvado. Hermanos, aunque lo sabemos, hay algo, se quedó tan profundamente grabado en el corazón que mueve aún a pastores o líderes a obsesionarse, a afanarse en otras cosas aún de manera sutil. Y a veces ahí andamos buscando la forma de incrementar los seguidores en las redes sociales. O hacer esta estrategia que dice ahí el YouTube, si usas, mira, hazle así para que puedas obtener más público. Pide que comenten todos tus videos, por ejemplo, dice así, dice, para que tengas más público, que se generen comentarios en tus videos y cosas así. Y ahí está, hermanos, el pastor, el líder, el encargado de estas cosas, que aunque dice en la teoría y en la mente, en el conocimiento, sí, yo sé que los números no dicen nada, no manifiestan el respaldo del Señor, pero miren el corazón cómo quedó atrapado. Y aún así, aunque su mente lo sabe, está buscando cómo crecer los números de las redes sociales, los seguidores del Facebook, los seguidores pues ahora ya cuánta red social hay, hermano. Y esto es una realidad. Porque buscando, hermanos, tener más seguidores
o mantener a los que están, mantenerlos entretenidos, entonces se genera el afán de tener que estarles a diario dando algo nuevo, tengo que estar publicando algo diario para fin de que los seguidores se mantengan. Y de hecho eso es lo que dicen esas plataformas, publica algo diario para que tus seguidores estén siguiéndote constantemente y crezcan. Y muchos han quedado atrapados, hermanos, en esas cosas. El enemigo ha logrado amedrentar los corazones y preocuparlos, afanarlos por esas cosas. Pero cuando nos damos cuenta, hermanos, de la banalidad de las redes sociales, si nos damos cuenta de que la cantidad de seguidores en ese lugar no significa nada, pues la mayoría de ellos solo siguen nada más las corrientes, las tendencias, mientras eso les agrada. Y cuando ya no les agrada, se atacarán y se irán. La gran cantidad, hermanos, de esos números allí en las redes sociales son solo un cascarón inflado, engrandecido. Si se hiciera un llamado a todos esos números de seguidores, a una acción en obediencia a la palabra de Dios que cueste, les aseguro que ni el 10% de ellos lo haría. Porque es bien cómodo seguir a alguien en las redes sociales y solo darle me gusta. Pero asistir a una iglesia local, obedecer la palabra de Dios, ser exhortado y ser disciplinado por la iglesia local, eso no tiene nada que ver con la experiencia de las redes sociales. Pero el evangelicalismo sigue gritando y sigue diciendo, los números importan, los números muestran el respaldo de Dios. Entre más muchos sean, mejor para ti. Se verá que eres exitoso, se verá que Dios está contigo. Pero hermanos, también fueron muchos los que pidieron al Señor que fuera crucificado. ¿No es así? Muchos de los que se decían cristianos de su tiempo exigieron que el Señor fuera crucificado. Es que perdemos mucho eso de vista, hermanos. Cuando oímos que pidieron que el Señor fuera crucificado, están pensando en los mundanos. No, ustedes deben pensar, los cristianos pidieron que Cristo fuera crucificado. Los cristianos de ese tiempo. Y eso ya cobra un sentido diferente, ¿no les parece? Eso ya nos pone en un verdadero contexto. Eso es lo que está pasando. También fueron muchos, hermanos, los que fueron consumidos en la rebelión de Coré. ¿Se acuerdan? Y Coré decía que era cristiano, decía que era de la tribu de Leví y que estaba en el sacerdocio y que él, ¿por qué él? No, si él también y su familia eran levitas. Y son muchas multitudes las que van en peregrinaje, hermanos, cargando a sus ídolos. Y significa entonces que todos estos cuentan con el respaldo de Dios. No, hermanos, las multitudes
no significan ni no representan el respaldo de Dios. Son grandes multitudes las que abarrotan los conciertos de música pseudocristiana y son grandes las multitudes que allí dicen sentir la presencia, entre comillas. ¿Significa entonces que Dios está allí? ¿Han visto alguna foto de esos conciertos de los pseudo cantantes cristianos de nuestro tiempo? ¿Han visto cómo se abarrota, hermanos? Se llenan hasta los estadios. ¿Significa eso que Dios está allí? ¿Que hay buenos resultados allí? ¿Que todos los que están allí están verdaderamente adorando a Dios? ¿O incluso que todos los que están ahí son cristianos? En ninguna manera, hermanos. Lo que pasa es que le hemos dado un gran valor a esos paradigmas evangelicales, un valor mayor incluso que al de la palabra de Dios. Porque como esas cosas se ven y lo que la palabra de Dios me enseña es espiritual y no se ve, no luce como esas cosas, nos vemos deslumbrados y vamos siguiendo atrás a lo que se ve, a lo externo. Tendemos a pensar que si hubiéramos andado con nuestro Señor, nosotros no habríamos tenido ninguna duda de Él. Pero les aseguro, hermanos, que si tenemos estos paradigmas en la mente, les aseguro que con esos corazones emocionalistas y mal informados que tenemos, cada día habríamos estado dudando si estábamos siguiendo al verdadero Mesías o no. Pónganse a pensar. Si ustedes estuvieran allá, si hubieran conocido al Señor y hubieran andado con Él, ¿habrían dudado de Él? ¿De que Él es el Mesías? ¿De que están en la verdadera religión? Y ustedes dirán, no, pues no, ¿cómo vamos a dudar del Señor? Les aseguro que habrían dudado. Si tienen estas cosas en la mente y en el corazón, les aseguro que habrían dudado allá. Y habrían estado diciendo, pues es que nada más somos 12. Y mira cuántos son los fariseos. Y ellos bautizan decenas al mes de prosélitos. Y mira, nosotros somos 12. Y luego el Señor los acaba de regañar y ya se van. Les aseguro, hermanos, que nuestro corazón habría sido así. Se habría comportado así. Porque nos dejó grabado el evangelicalismo, ese paradigma de que si una iglesia es pequeña o no crece pronto, entonces Dios no está con ellos o que andan mal. Nos dejaron bien claro eso. Y no solo en la mente, también en las emociones se quedó grabado. Que si una iglesia es pequeña o que no crece pronto, que no se ve un crecimiento constante, entonces Dios no está con ellos, andan mal. Pero miren lo que el Señor de la iglesia dice en Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿A quién le fue dado el reino?
aquellas grandes multitudes, porque ellos van a representar mejor el reino de Dios. ¿Dice así? No. ¿A quién le es dado el reino? Aquellas multitudes, porque ellos van a hacer más por el reino de Dios. ¿Dice así? No. ¿A quién les es dado el reino, hermanos? A aquellas multitudes, porque ellos tienen más recursos y tienen más medios para poder hacer la obra de Dios. No, el Señor desprecia eso. El Señor hace a un lado eso y le da el reino a la manada pequeña. A esa manada pequeña. Y qué contradictorio es que otro paradigma evangelical es que las iglesias pequeñas entonces no tienen nada que decir o que enseñar al resto de la cristiandad. Y muchas personas dicen, no, ¿qué nos va a enseñar esa iglesia? ¿Cuántos son? No, primero que lleguen a 500 o 1000 y entonces ahora sí, les hacemos caso. ¿Qué es eso? Noten, hermanos, cómo claramente hay un espíritu numérico, una inclinación, una motivación numérica en todas esas expresiones. No hay un deseo genuino de salvación por las almas, solo números y números. Y si siguiéramos ese paradigma de que una iglesia pequeña no tiene nada que decir al resto de la cristiandad, hermanos, ¿se imaginan cómo lo que habría sido de la iglesia a lo largo de la historia? Y alguno se lleva a su mente a pensar en la época del Imperio Romano, cuando el imperio se cristianizó. Sin embargo, hermanos, eso lejos de ser una época de esplendor, fue una época de declive. Allí comenzó todo el declive de la iglesia. No es que sea malo tener una iglesia grande, pero son las iglesias pequeñas, las iglesias santas y trabajadoras, las que despliegan más claramente el poder de Dios operando a través de ellas. Porque ¿en quién se hubiera glorificado más que el que ganara? ¿Quién se hubiera glorificado más el Señor si ganara David o ganara Goliat? Si digamos que Goliat era cristiano y iba a pelear contra un muchachito ahí y ganara, ¿en quién se iba a glorificar el Señor? ¿En David o en Goliat? En el pequeño, ¿no les parece? En el débil. Ese es el que despliega ante los ojos del mundo más grandemente el poder de Dios, la intervención divina en las circunstancias. Porque todos los que miran dicen, no podría ser posible que esa iglesia tan pequeña pudiera hacer eso. No, eso no es posible. Tiene que tener tantos cientos o miles de miembros para que pueda tener esa capacidad de hacer esas cosas. Pero eso no es así, hermanos. De hecho, si hubiera una de esas, que ya vimos que no son bíblicas, mega iglesias, y entonces fuera y plantara una misión en tal lado, ¿nos sorprendería? Nos sorprendería que tuviera la capacidad de ir y estar viajando para ir a plantar una misión en otro lugar.
En ninguna manera, porque vemos su capacidad, vemos su grandeza, vemos un Goliat ahí haciendo una labor. Pero cuando vemos a un David pequeño con una simple onda y vemos que hizo tal cosa, decimos, no pudo ser él. Allí debió haber Dios intervenido. Noten entonces cómo en realidad es al revés. El respaldo de Dios se ve más claramente cuando una iglesia es pequeña. No que el Señor no respalde a las iglesias grandes, pero se ve más cuando una iglesia es pequeña. Ahora bien, la iglesia local no siempre ha de ser pequeña en número. A veces Dios soberanamente lo determinará, pero no siempre será así. Sino que así como el cuerpo humano necesita crecer y madurar físicamente antes de poder ser apto para reproducirse, así también la iglesia. La iglesia tiene que crecer espiritualmente y alcanzar cierta madurez espiritual para que ella misma dé a luz a sus propios hijos. Sí, hermanos, la iglesia crece y tiene que crecer. También otro de los fenómenos que ocurre cuando vemos a la historia en retrospectiva es que un gran periodo de tiempo, lo decimos en tan pocas palabras, que parece que todo eso ocurrió en un día y que ocurrió así inmediatamente. Pensamos en los reformadores, por ejemplo, en la época de la Reforma y todo lo que se produjo y decimos, mira, ahí se ve el poder de Dios, pero cuando les decimos, espérense, es que eso ocurrió en un lapso de 3 siglos. Y es, bueno, es distinto. ¿Sí me explico? Tendemos a ver también lo que ocurría ahí con las iglesias en el libro de los Hechos. Ya se convertía uno aquí, ya se convertía otro allá, y así, y decimos, mira, ahí se ve que están pasando esto, está pasando lo otro. Pero cuando el mismo apóstol Pablo nos dice, pasados 14 años, fui a Jerusalén. Pero lo leímos de un versículo a otro y pensamos que eso pasó en un instante, hermanos. Pero eso no es así. Toda iglesia tiene que ir creciendo en madurez espiritual y eso lo vamos a ver al final de esta breve serie, cómo crecemos y cómo llegamos a ese punto, al momento en el que está lista para reproducirse y tener más verdaderos hijos. Esto porque otro paradigma evangelical es que el reino de Dios avanza cuando llegan a las iglesias personas provenientes de otras iglesias. Y cuando vienen personas provenientes de otras iglesias, muchos descansan su conciencia. Por eso decíamos, esa conciencia con esos paradigmas se carga y se descarga. Entonces vienen personas de otras iglesias y se llena el local y la conciencia descansa. ¿Y qué es lo que descansó? Descansó diciendo, ya estamos glorificando al Señor y ganando muchas almas. ¿Está diciendo eso? No, descansa en, mira, ya tenemos mucho número, ya puedo descansar. En realidad está descansando en el número, no está descansando en la salvación de las personas, porque el hecho de que otras personas de otras iglesias vengan a una iglesia local y se queden ahí, se reúnan, eso no es extender el reino de los cielos.
Eso no es extender el reino de Dios, ahí no se ganó ninguna alma. Solo hay un tráfico de personas, que lo vamos a ver eso el próximo domingo con la ayuda del Señor. Y el último paradigma evangelical de este grupo es aquel que piensa que el reino de Dios avanza cuando se forman nuevos grupos que salen de iglesias que no son falsas. Hay una congregación que no es falsa, tal vez no sea la mejor, pero no es falsa. Hay una situación y se separan y se crea otra congregación. Y por lo general los enemigos la apoyan. Los enemigos de esa iglesia de donde salió apoyan a los que se salieron. Eso es bien común, hermanos. Se ve aún ahí la estrategia mundana en estas cosas. Pero estas personas van y forman otro grupo y entonces tienden a pensar, oh, el reino de Dios va avanzando. No, hermanos, ahí ninguna alma se ganó. El reino de Dios no se extendió a ningún nuevo corazón, si es que fueran todos ellos cristianos. ¿Me explico? Porque muchas de esas veces, hermanos, estas cosas se llevan a cabo en circunstancias muy vergonzosas. Pero pasemos al tercer y último grupo de paradigmas, que son los paradigmas relacionados con los métodos evangelísticos. Los paradigmas relacionados con los métodos evangelísticos. Los métodos evangelísticos actuales también se han convertido, hermanos, en paradigmas evangelicales que asumen como verdades incontrovertibles estos paradigmas tan solo por el hecho de que casi todos lo hacen así o que casi todos creen en eso. Y desde que llegamos al protestantismo siempre se ha hecho así y siempre ha sido así y damos por hecho que así debiera ser. Y esto en cuanto al asunto de las prácticas o los métodos evangelísticos. No vamos a hablar aquí del evangelismo en sí, ni de el extendimiento del reino de Dios. De hecho, el extendimiento del reino de Dios lo vamos a ver el próximo domingo. Quiero hacer una aclaración más, que no vamos a tratar los paradigmas evangelicales relacionados con el contenido del mensaje evangelístico, porque considero que todos ya tenemos claro que esta expresión de Dios te ama y tiene un plan maravilloso para ti no es el verdadero evangelio. No vamos entonces a señalar los paradigmas del contenido del mensaje del evangelio, sino vamos a enfocarnos en aquellos que se relacionan con la práctica o la forma de evangelizar. Aquí estamos hablando de los métodos evangelísticos. Estos métodos evangelísticos se han convertido en paradigmas, hermanos, y ya que todos lo hacen así, o casi todos lo hacen así, desde que llegamos al protestantismo siempre ha sido así, damos por hecho que así es, o así se debe evangelizar. Pero si nos hemos dado cuenta de que de igual manera nacimos y crecimos y fuimos educados bajo el liberalismo socialista de izquierda y no nos habíamos dado cuenta y ahora nos damos cuenta de que vivimos engañados y en oposición a Dios toda nuestra vida,
también debemos considerar, hermanos, que en esta área, en el área de lo que son los métodos evangelísticos, podemos estar experimentando la misma situación. Ya porque nacimos o, digámoslo así, llegamos al protestantismo y así se hacía, fuimos a otra congregación y así le hacían, fuimos a otra y así le hacían, y en el evangelicalismo en general así le hacen todos, tendemos a pensar que así es. Así que hoy en día algo muy común es que se piensa que el evangelismo se lleva a cabo solamente repartiendo folletos. Hoy en día el evangelismo por lo general es igual a folletos. Folletos igual a evangelismo. Y se tiende a pensar que esto es así. Porque nacimos, crecimos y vivimos todo este tiempo viendo eso y pensamos que esto es así. Pero saben que desde un punto de vista histórico, esto es muy nuevo. Esto es algo muy nuevo, hermanos. No que sea malo, pero es muy nuevo. Nosotros consideramos a los puritanos nuestros ancestros en la fe, nuestros padres en la fe, ¿no es así? Ahora, pregunta, ¿piensan ustedes que nuestros antepasados en la fe salían a evangelizar repartiendo folletos? Hoy en día se piensa, pues, que el evangelismo es salir a repartir folletos y que si no se sale a repartir folletos no se está evangelizando. Ese es un paradigma evangelical, hermanos. Eso no es así. Muchas conciencias se cargan o se descargan por medio de este paradigma evangelical. Es decir, muchos se cargan diciendo, ay, no hemos evangelizado, andamos mal, estamos desobedeciendo al Señor porque no hemos ido a repartir folletos a la calle. Y eso es una carga incorrecta en la conciencia. Porque claramente su definición de evangelizar es salir a repartir folletos. ¿Se fijan? Su definición de evangelizar es salir a repartir folletos. Esa es su definición de evangelizar. Y hermanos, les doy una noticia, esa no es la definición de la Biblia. Esa no es la definición de evangelizar de la Escritura. Pero se fijan cómo quedó tatuada en nuestra mente que esto debe ser así. Cómo las conciencias se cargan si no salimos a repartir folletos. Y se fijan, y vean ustedes mismos, se fijan cómo hay veces que las conciencias se descargan una vez que se han repartido los folletos. Eso es lo que les decía al principio, que las conciencias fueron mal informadas y nos van a cargar erróneamente y nos van a descargar erróneamente.
Les decía que consideramos a los puritanos nuestros padres o antepasados en la fe. Los consideramos los más adelantados en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de toda la Escritura desde la época de los padres apostólicos. Desde la época de los padres apostólicos no hubo creyentes más adelantados en el conocimiento del Señor y de la Escritura que los puritanos. Y desde ellos hasta acá, hermanos, no ha habido hasta hoy una época donde la gracia de Dios se haya manifestado de tal manera como en la época puritana. Y les pregunto, ¿saben ustedes cuántas veces al mes salían los puritanos a repartir folletos? ¿Saben ustedes cuántas veces al mes ellos salían a repartir folletos? Ninguna. Durante los 3 siglos del puritanismo, ni una sola vez salieron a repartir folletos. Los creyentes y teólogos más adelantados en el conocimiento de Cristo y de la Escritura durante los 3 siglos que duró esa época, o poco más, por lo menos 3 siglos. Ellos, hermanos, nunca salieron a la calle a repartir folletos. Entonces, ¿no evangelizaban? Pero se fija que su definición de evangelismo sigue siendo ir a repartir folletos. De hecho, hermanos, el término evangelismo también es relativamente nuevo. El término evangelismo como tal no es tan viejo como pensamos. Lo que nuestros ancestros en la fe decían era que se predicaba o se proclamaba el evangelio. Ese término evangelismo ya es más moderno. Y vamos a encontrar un patrón en ellos. No queremos aquí entrar en el estudio de esta situación, pero vamos a encontrar un patrón. Ustedes busquen, hermanos, todas las veces que en la Escritura habla de lo que nosotros llamamos evangelismo, es decir, todas las veces que vemos a la iglesia estar compartiendo la palabra de Dios y vamos a los puritanos a ver qué ellos dicen acerca de esos pasajes, ustedes van a encontrar un patrón. Todos ellos exaltan esa predicación del evangelio y siempre la manifiestan o la expresan como predicada desde un púlpito, dentro de una iglesia. Y en otras ocasiones, en otras formas que vamos a ver. Pero para ellos, el centro del evangelismo es el púlpito. Este que está aquí. Desde aquí se proclama el evangelio y las verdades. Para ellos, esto es evangelismo. Pero lo vamos a ver con un poco más de calma más adelante. Pero noten, hermanos, cómo muchas veces muchas personas en el evangelicalismo tienen ese paradigma en la conciencia que
Si salimos a la calle a repartir folletos, estamos evangelizando. Si no salimos a la calle a repartir folletos, no estamos evangelizando o no estamos haciendo nada por el reino de Dios. Pregunta, entonces, ¿nuestros ancestros en la fe no hicieron nada por el reino de Dios? Hermanos, sería en lo menos ofensivo, una falta de respeto a nuestros padres, aseverar algo así, ¿no les parece? Pero quien lo tiene ese paradigma en la mente, pues ahí tiene la conciencia cargada porque la iglesia no ha salido a la calle a repartir folletos. Otro paradigma que se desprende de aquí, hermanos, es que el evangelismo tiene que ser al aire libre o no hubo evangelismo. Que evangelizar tiene que ser al aire libre en la calle o no hubo evangelismo. Y ahí es donde entonces tenemos a las personas diciendo que ir, por ejemplo, ¿y qué andaba haciendo usted? No, pues yo fui a la casa de mi vecina o la casa de tal persona y le estuve compartiendo el evangelio. Pero entonces, pero no ha ido a evangelizar, ¿no ha evangelizado? Porque se tiende a pensar que evangelizar es hacerlo en la calle o no es evangelismo. Cuando, hermanos, tomar el transporte para ir a la casa de una persona a llevarle el evangelio, eso es evangelizar. Eso también es evangelizar. El acercarse con los vecinos, el hablarles de la palabra, el hablarles a los compañeros del trabajo, el hablarles a los compañeros de la escuela, eso es evangelizar. Repito, lo vamos a ver, hermanos, un poquito más adelante, por eso no les estoy dando todos los argumentos. Pero miren lo que los pastores puritanos nos dicen al respecto. Cito, por ejemplo, al pastor Alexander McLaren, un pastor que toda su vida prácticamente fue bautista reformado. Dice este pastor: predicar a Cristo en el sentido en el que se usa en esa expresión en el Nuevo Testamento no implica ningún método especial de proclamar las buenas nuevas. Una palabra escrita en una carta a un amigo, una frase soltada en una conversación casual, una lección a un niño en el regazo de una madre, o cualquier otra forma mediante la cual a cualquier oyente se le cuente la gran historia de la cruz, es tan verdaderamente y a menudo más verdaderamente predicar a Cristo como el discurso establecido que ha usurpado el nombre. Termina la cita. Él está diciendo, eso es más evangelismo que lo que hoy en día llaman evangelismo. Y es impresionante, hermanos, lo que nos dice una palabra escrita en una carta a un amigo, una frase soltada en una conversación casual, una lección a un niño en el regazo de su madre o cualquier otra forma en la que nosotros estemos comunicando
la gloria de la cruz de Cristo nuestro Señor, estemos redarguyendo el pecado, llamando a los incrédulos al arrepentimiento, invitándoles a la iglesia, hermanos, estamos evangelizando. Y esto es completamente congruente con la enseñanza de la Escritura cuando el apóstol Pedro, narrando lo que sucedió en la conversión de Cornelio y los que estaban con él, dijo, les leo Hechos 11:12, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón. ¿Qué hizo Pedro? Fue a la casa de un varón llamado Cornelio y le predicó el evangelio en su casa. ¿Y qué pasó? La puerta del evangelio a los gentiles se abrió ese día. No fue en la calle, no fue en ningún lugar, sino en una casa. Y hermanos, no tenemos el tiempo y no es tampoco nuestro propósito ahora comenzar a señalar algunas formas en las que podemos estar evangelizando. Sin embargo, esperamos hacerlo al cierre de esta pequeña serie. Pero lo que queremos, hermanos, que quede claro es eso. Si no salimos a repartir folletos a la calle, nadie tenga su conciencia cargada de que no estemos haciendo algo para extender el reino de Dios. Y que el hecho de que lo hagamos porque esperamos seguirlo haciendo, hermanos, si el Señor nos concede, pues no pensamos que sea algo malo de hacer. Pero que cuando lo hagamos, no considere usted su conciencia liberada y diga entonces, ya evangelicé, ya para qué voy con la vecina y le hablo, ya para qué voy con el familiar y le hablo, ya para qué invito a mi familiar o a mi compañero de escuela o de trabajo a la iglesia, ya fui a repartir folletos, ya cumplí. Porque se fijan cómo se convierte como la misa. Yo ya cumplí. ¿No le hacíamos así, hermanos? El domingo decía, yo ya cumplí. Oye, pero que ocupo que vayas para allá o esto y lo otro, ve acompaña a fulano. No, yo ya fui. No, ya, ¿por qué voy a ir otra vez y ya fui? ¿No es cierto? Ya habíamos cumplido una vez y ya no queríamos ir 2 veces. El Señor conceda, hermanos, que todos estos paradigmas dejen de cargar nuestras conciencias o de descargarlas y que el Señor nos conceda entendimiento sobre estas cosas. Oremos al Señor.